Continuamos en Entre Líneas con lo que tiene que ver con la Intendencia de Montevideo. Comienza una nueva administración esta semana, va a cambiar el gobierno departamental, asume Daniel Martínez con su equipo y por supuesto que hay mucha expectativa, preguntas para hacer, desafíos que tiene por delante el nuevo gobierno de la ciudad, así que por eso ya vamos a comenzar a analizar lo que se viene con Fernando Nopich, que va a ser el futuro secretario general de la Intendencia. Fernando, buenas noches, bienvenidos a Entre Líneas. Un gusto estar con ustedes. Bueno, muy bien, Fernando. Ya con experiencia, en su caso, en la Intendencia, después de varias administraciones, ¿qué expectativa hay para comenzar esta administración? ¿Hay una intención de tener una gestión removedora que cambie un poco lo que ha sido las últimas administraciones de Montevideo, después que el Frente Amplio ya va por su sexta administración consecutiva? Sí, yo creo que sí, que Montevideo necesita cambios. También los últimos 25 años de la Intendencia no fueron lo mismo. Ha habido momentos... Si yo recuerdo, por ejemplo, que el primer gobierno de Tabaré, yo estuve en el de Tabaré, en el primer gobierno, y los dos de Arana, ¿no? Yo recuerdo que el primer gobierno de Tabaré nuestro era aquella frase que era célebre de Tabaré: entre tapar un pozo, darle como un niño, voy a optar por lo segundo. Y era justamente en un momento en el cual queríamos demostrar que el Estado no podía estar ausente de políticas sociales. Después pasaron muchas aguas. En el 2002 tuvimos la crisis más importante en el segundo periodo de gobierno de Arana. Y por tanto, digamos, en todos estos años hubieron prioridades. Yo creo que Montevideo necesita cambios importantes en muchas áreas, muchas de las que está recogida en lo que es el programa del Frente Amplio, ¿no? Pero fundamentalmente yo creo que hay dos sectores importantes que hay que atender, que ha cambiado sustancialmente, que es la movilidad en Montevideo. Es decir, el tema de movilidad, cuando habla de la movilidad, habla del tránsito, del transporte, y una situación nueva o bastante nueva en Montevideo, que es el embotellamiento que hoy tiene la ciudad. Y el otro tema que me parece que hay que resolverlo definitivamente es el tema de limpieza y el tema de aseo de la ciudad, que bueno, que son temas centrales que se ha venido hablando y que están recogidos también en lo que son los programas del Frente, ¿no? O sea, a partir de esto, ¿se puede decir que la Intendencia va a enfocarse en algunos puntos a ese ABC municipal, las cosas más propias de una Intendencia, que de repente otras áreas que ya están, digamos, resueltas o en funcionamiento? Yo creo que sí, porque entre otras cosas, lo que también decía anteriormente, hoy el gobierno nacional es del Frente Amplio, el gobierno hace políticas sociales. Hoy me parece que la tarea fundamental de Montevideo, que en su momento hizo como algunas actividades que las hacía, bueno, demostrando que era posible, hoy tiene un correlato a nivel del gobierno nacional y por tanto una de las tareas que tiene que hacer la Intendencia, sin lugar a dudas, es coordinar esas políticas con el gobierno central. Llámese las políticas de salud, la Intendencia tiene una cantidad de policlínicas, bueno, es indispensable que la política de la Intendencia sea acorde con la política nacional de salud y con un sistema integrado de salud a nivel nacional, ¿no? Lo mismo estamos viendo algunos programas que posiblemente pasen a órbita del gobierno central, como es el programa de la infancia, que pase al MIDES. Y bueno, hay una cantidad de políticas que es indispensable la coordinación que podamos hacer con el gobierno nacional. Y yo le decía, dos alternativas importantes, una es la movilidad, otro es el tema de la limpieza, y yo creo que hay otro tercer ámbito que tiene que ver con el espacio público, la seguridad, que también a nosotros nos parece que es uno de los temas vitales que tiene que haber, ¿no? ¿Es un gobierno el que entra que está siendo cauto con las promesas, con las expectativas con la gente? Sí, totalmente. Es decir, es más, hemos tratado de no hacer muchas entrevistas antes de asumir. A nosotros nos parece que sí, que es mucho más importante, más que anunciar lo que uno va a hacer, entonces discutir lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, sí, hemos tenido bastante cautela en no prometer y bueno, y en tratar de ver cómo encaramos, porque a nosotros nos parece que además Montevideo tiene que tener cambios, porque así lo pide la ciudadanía y me parece que en esa estructura es que nos vamos a meter a hacer unos cambios profundos, ¿no? ¿Y hay un desafío entre continuidad y ruptura o tal vez algún cambio, como usted decía, con respecto a la administración anterior, que también es del Frente Amplio? Sí, a ver, uno se siente de continuidad de las políticas anteriores. Ahora, no hay duda que los acentos en los distintos gobiernos fueron siempre distintos en los últimos años, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que hacer cambios y además muchas veces uno hace cambios porque hubo alguien antes que hizo un trayecto que hoy le permite procesar los cambios, ¿no? Porque tampoco es que uno descubra la pólvora en todos estos temas, sino que muchas veces el destrabar situaciones, el mejorar situaciones, hace que uno pueda tener horizontes mejores. Y bueno, yo creo que el gobierno anterior de Ana hizo muchas cosas también que hoy nos permiten a nosotros proponer unos cambios para adelante, ¿no? Bien, en los últimos días, Fernando, se ha hablado mucho de la situación financiera de la Intendencia. La propia Intendenta Ana Olivera informó que
dentro de su ejercicio tuvo un segundo año con superávit. Por otro lado, la oposición ha dicho, bueno, la Intendencia está recaudando más, pero también gasta más y aborda el tema de números por el lado de que el déficit acumulado ha sido superior. Para ustedes, comenzando 0-0 en este partido, ¿cuál es el punto de partida que es importante para abordar? Bueno, nosotros lo que nos parece es, primero es que tratar, sí, hay un endeudamiento global de la Intendencia que no es con vencimientos a corto plazo, porque muchos de los endeudamientos tienen que ver con los planes de saneamiento y préstamos internacionales, pero digo, mucha cautela. Digo, yo creo que en esto la Intendencia de Montevideo no va a ser distinta a la cautela que hoy está planteando el Gobierno Nacional. Primero porque la situación del país es distinta, es decir, y por tanto los ingresos de la Intendencia están vinculados también a la situación económica del país y por tanto uno tiene que prever por lo menos escenarios menos beneficiosos de los que tuvo los últimos 10 años la Intendencia. Segundo, creo que además por responsabilidad nosotros tenemos que tratar de bajar el déficit que tiene la Intendencia. Y eso no quiere decir ni dar superávit ni nada, sino que hacerlo de una forma racional que el endeudamiento que tiene la Intendencia vaya bajando. Y eso hay que empezarlo desde ahora. Y bueno, y nos parece además que en esto tiene mucho que ver también la metodología de trabajo que nosotros queremos imprimir, lo que le quiere imprimir Daniela al equipo, que es definir claramente los programas, las propuestas, medir lo que estamos haciendo y además tener un correlato de los recursos económicos y además ir midiendo esas gestión de forma tal de que no se nos escape de la mano la situación, ¿no? Ahora, por ejemplo, con el Fondo Capital que Martínez propuso en la campaña como un objetivo importante para poder concretar obras, ¿no hay ahí un foco de más endeudamiento para futuro? No, nosotros lo que estamos planteando con el Fondo Capital es, estamos hablando de un fondo importante donde se encaren las obras que trascienden los periodos de gobierno. Es decir, uno puede tener cosas de gastos corrientes, pero digo, si uno plantea, por ejemplo, una alternativa que estaba planteada, que es una de las que vamos a evaluar, la posibilidad de la Rambla del Cerro, es decir, la Rambla que une lo que hoy es Carlos María Ramírez con la playa del Cerro por adentro de la bahía. Bueno, es una obra que estamos hablando de repente de 80, 90 millones de dólares, que al igual que Montevideo en su momento constituyó la Comisión Financiera Rambla Sur, que no fue otra cosa que endeudarse y se pagó a lo largo de los años, bueno, nos parece que el Fondo Capital tiene que atender ese tipo de obras. Tiene que atender la conformación de un espacio público que no va a ser tampoco para este periodo de gobierno, sino que apuesta uno a que es una amortización en varias generaciones. Por tanto, el Fondo Capital va a estar destinado pura y exclusivamente a ese tipo de obras, ¿no? Bien, ¿qué otra obra de esas importantes que físicamente se pueden apreciar están proyectadas? Y bueno, yo creo que Montevideo tiene que hacer algunas obras de infraestructura vial que pasan por el tema del mantenimiento de una calle, es decir, Montevideo tiene que pensar en algunos ensanches de avenidas, es decir, tiene que resolver algunos temas como por ejemplo Camino Carrasco, su resolución de cómo llega a 8 de octubre o cómo llega a Avenida Italia, el ensanche de Luis Alberto Herrera es uno de los temas que hay que pensar, sobre todo de lo que es de la zona del nuevo shopping hacia el Prado, que es una avenida muy colectora de Montevideo. Algunas obras importantes que tiene que coordinar con el Ministerio de Transporte, es decir, los accesos al puerto, es decir, hoy es uno de los problemas que tiene Montevideo, todo lo que es el ingreso al puerto. Avenidas como Bellone e Instrucciones, que a su vez son rutas, pero a su vez son salidas importantes de Montevideo. Entonces, hay obras que trascienden, insisto, lo que es el mantenimiento de una... los cruces aéreos. Montevideo va a tener que empezar a buscar algunos cruces aéreos porque no se soluciona más con más semáforos en la ciudad, ¿no? Sí. Digo, un ejemplo claro lo tienen los accesos a Montevideo cuando uno viene del este, ¿no? Es decir, creo que el cruce aéreo que hay enseguida del puente Carrasco solucionó un problema y Montevideo ha sido bastante reticente a buscar alternativas de este tipo que son costosas pero que solucionan problemas de movilidad, ¿no? Todo eso que usted enumeraba está en el programa, está dentro de las propuestas de Daniel Martínez, o sea que podemos asegurar que esas obras van para ese Fondo Capital. Sí, sí, el Fondo Capital es solamente para ese tipo de obras. Hay alguna obra importante, por ejemplo, también como es el traslado del mercado modelo en la nueva unidad alimentaria, que es indispensable para la ciudad. Es decir, no se sostiene más el mercado modelo donde está, y bueno, allá hay un predio, hay un proyecto, está avanzado, hay coordinaciones importantes con el Ministerio de Ganadería y la idea es que el mercado modelo se traslade a la nueva unidad alimentaria que va a estar en Camino Pérez y Ruta 5. Sí, ¿no? eso está previsto para este quinquenio. ¿Qué va a pasar donde está el mercado modelo actual?
Bueno, es uno de los temas que tenemos que definir, pero digo, había algunos proyectos que me parece que hay que retomar. En un momento se planteaba la terminal de ómnibus hacia el oeste de la ciudad, es decir, sobre todo lo que es Ruta 1, Ruta 3, porque además tampoco la actual terminal y el nudo de Tres Cruces aguanta el tránsito que tiene, es decir, que hay que pensar alternativas que nos saquen de ese nudo que tiene la ciudad en Tres Cruces. Y además me parece que es un lugar espléndido para el desarrollo de vivienda, ¿no? Es decir, hay una cantidad de hectáreas que es el lugar céntrico, servido de la ciudad con todos los servicios, ¿no? Bien. ¿Los tomó por sorpresa la decisión del gobierno central de suspender las obras delante de la arena? A mí no, porque me parece que el gobierno está actuando con prudencia en todo este tema y bueno, era una de las variables que podía haber. Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo posible para que esto siga. Y me parece que negociaremos con el gobierno el tema de la posibilidad para Montevideo es muy importante para el país. Es decir, es un desarrollo que no solamente es importante para la ciudad en lo que significa, sino la posibilidad de acceder a cosas que hoy Montevideo no tiene, como un lugar de centro de convenciones y un lugar cerrado que Montevideo hoy no lo tiene, ¿no? ¿Y esa alternativa puede pasar porque la Intendencia ponga parte del dinero para construirlo? Y capaz que sí, nosotros tenemos que discutir esto con el gobierno central y vamos a hacer el esfuerzo importante, pero insisto, en este ámbito de retención, de poco enfriamiento de la economía, que uno lo entiende y por tanto para mí no fue una sorpresa, pero que sí merece una discusión en el tema global, ¿no? ¿Y si no es poniendo dinero en la Intendencia, puede ser con algún privado? Puede ser, yo creo que todas las alternativas están abiertas, Montevideo lo necesita y me parece que todo lo que sea posible para hacerlo, recorreremos ese camino. Fernando, en otro tema, la defensora del vecino Montevideo, Ana Agostino, en su último informe, y ya en informes anteriores de Fernando Rodríguez, destacaba que hay algunos temas que son importantes en cuanto a los reclamos y a buscar una solución más de fondo. Por ejemplo, las viviendas vacías, que en algunas zonas de Montevideo hay unas cuantas, y lo otro son los ruidos molestos y que falta legislación para solucionar los problemas de convivencia entre el vecino y el comerciante. Por ahí, esos dos temas, ¿se van a encarar de alguna forma particular? Sí, lo tenemos que encarar porque no hay más remedio. Primero porque es uno de los temas que está en la agenda. Es decir, yo sé que es difícil muchas veces concertar el lugar lógico de gente joven o gente que quiere salir y tener ámbitos con el tema de las viviendas. Entonces, bueno, es un tema complejo, pero que nosotros queremos encarar y lo vamos a encarar. ¿Hay alguna alternativa planteada de espacios que no tienen vecinos alrededor para el desarrollo de estas actividades? Pero será en todo caso una actividad concertada que tendremos que hacer con los grupos que están interviniendo en esto, más los municipios y la forma que hoy tiene descentralizada el gobierno municipal. ¿Sería absurdo pensar que la Intendencia vaya a legislar para adelantar el horario de funcionamiento de los boliches? No, yo no quiero adelantar ninguna medida porque está todo arriba de la mesa y es todo conversable. Por tanto, me parece que lo que tenemos que hacer en todo esto es, antes que nada, sentarnos con los distintos actores que tienen que ver con esto para coordinar la acción. Entonces digo, yo no descarto ninguna. Capaz que esa es una medida correcta, pero es una medida correcta a la medida que uno tome una serie de medidas que tiendan a solucionar el problema de fondo, ¿no? Bien, usted marcaba que había dos temas importantes, que son el transporte y la limpieza. En el caso de transporte, Martínez inclusive puso en su programa y conoció la experiencia en Colombia del sistema de transporte rápido. Eso, cuando se puede instalar, ¿qué pasos se van a seguir? ¿Va a haber nuevos jugadores en ese tema? Sí, a ver, van a haber varios jugadores, ¿no? Primero, a mí me parece que acá, como en otros temas, nosotros tenemos lo que se llama el área metropolitana, es decir, el transporte de Montevideo está absolutamente ligado a la suerte que también tiene Canelones y San José. Por tanto, me parece que las medidas que se tomen respecto de los corredores de transporte tienen que estar coordinadas con el área metropolitana. Y ahí hay un actor también que tiene que estar arriba de la mesa, que es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ¿no? Es decir, la Intendencia de Canelones, la Intendencia de San José, el Ministerio de Transporte tiene que estar, y sin lugar a dudas habrá que consultar a las compañías de transporte, ¿no? Es decir, a la cual además ustedes saben que hay algunas de las compañías que están en dificultades serias desde el punto de vista económico, y por tanto habrá que sentar a todo el mundo para buscar estas soluciones, porque significar una reforma de transporte
significa, entre otras cosas, cambiar también el sistema como está actualmente. Entonces, no me imagino cambiar el sistema actual sin que las propias compañías de transporte intervengan en una solución de este tipo. Por ejemplo, cosas más chiquitas, de repente la distancia de las paradas puede ser una de esas Sí. cosas a cambiar. Sí, sí, a ver, distancia, hay muchos temas para cambiar. Hoy todos los ómnibus de Montevideo tienen GPS. Yo creo que definitivamente la gente tiene que tener información al día de los horarios y de dónde viene el ómnibus. Lo que hoy se da como prestación de una determinada compañía de teléfonos, la Intendencia lo tiene que hacer como servicio de bien público y de información a la población. Y que además no tiene ninguna ciencia, es decir, está todo instalado para poder hacerlo. En el caso de Rosario, estuvimos con Daniel hace unos 20 días atrás. Rosario ya empezó en algunas paradas a tener una paleta donde avisa cuánto demora en venir el ómnibus que pasa por esa parada, es decir, que no hay ningún misterio tecnológico para poder hacerlo. Pero además, si uno hace corredores con ómnibus de BTR y demás, eso significa, entre otras cosas, reasignar las distintas rutas que tienen y además coordinar desde las rutas, desde las calles principales, cómo se ingresa a los barrios. Es decir, que hay toda una reestructura que hay que hacer, insisto, iniciar una discusión con todos los actores que tienen que ver en este tema, ¿no? La administración saliente quiso otorgar más chapas para taxis y la patronal se negó. ¿Esta intendencia que entra va a impulsar que haya más taxis? ¿Se entiende que es necesario? Yo creo que, a ver, es un tema que tendremos que evaluar. Me da la impresión que, insisto, esto también tiene flujos, ¿no? Es decir, cuando uno entra en una situación posiblemente, insisto, de no retroceso económico, pero sí que esté, quizás también la demanda de taxis cambia. Entonces yo creo que estos son temas muy dinámicos y que tenemos que evaluarlo en el tema del uso que hoy está teniendo el servicio. Bien, quiero entrar rápidamente en limpieza, que nos queda poco tiempo, Fernando. Obviamente de aquí hasta fin de año el presupuesto que va a manejar la Intendencia entrante va a ser el que ya está heredado, digamos. Recién en 2016 se manejará con el presupuesto elaborado por la nueva administración. ¿Los cambios en limpieza van a demorar esos 6 meses que faltan para comenzar? No. A ver, yo creo que en limpieza hay cambios que pertenecen a la órbita exclusiva de la gestión de la Intendencia Municipal que hay que cambiar. Es decir, yo creo que hoy, en este periodo anterior de Ana Olivera, hubo una inversión cercana a los 30 millones de dólares de inversión en equipamiento. Y bueno, esa inversión que tuvo, a mi juicio, habría que fortalecerla con una mejor gestión. Eso es interno nuestro y que no le podemos pasar la responsabilidad a nadie. Sin desmedro de esto, la Intendencia va a tener que trabajar también con otros actores y con la población de Montevideo en el tema de los caminos que vamos a recorrer. Por ejemplo, seguimos en el tema de clasificado en origen. Bueno, tendremos que trabajar con campañas educativas, tendremos que trabajar con campañas de difusión. Tendremos que también, en nuestra humilde forma de ver, es que hay que seguir con el tema de las plantas de clasificado. Es decir, creo que hay 4 funcionando. Daniel habló de 8 plantas y 2 de las plantas más completas de clasificación de todo lo que es la basura. Pero me parece que aquí hay un tema que hay primero un problema de debe nuestro de gestión, que es el que tenemos que abordar, ¿no? Bien. ADEOM quiere que el contrato con CAP caiga, que se remunicipalice la recolección ahí en la zona del centro, barrio sur. ADEOM tiene el 90% de la ciudad para demostrar que se puede hacer bien, no está bien. Por tanto, nosotros no estamos ni dispuestos a discutir el 10% restante. Nuestra obligación es darle un servicio a toda la población de Montevideo y tenemos el 90% del territorio para darlo como buen servicio, ¿no? Bien, y hablando de ADEOM, ¿cómo se procesa el pedido que hizo de media canasta básica como piso salarial? Bueno, yo creo que es un tema que iremos discutiendo con ADEOM, está lejos de lo que me parece que la Intendencia puede dar y en esta prudencia en el tema de manejo financiero. Pero bueno, iniciaremos una discusión con el sindicato y iremos viendo todos estos temas, que es el salarial y es también el tema de los servicios a la población, que en realidad es lo que nos une, ¿no? Es decir, la obligación nuestra de servidores públicos de dar un buen servicio de ADEOM y de quienes tenemos que administrar la Intendencia. Bien, para cerrar, Fernando, está el equipo confirmado, ya conformado también, hay mucha gente nueva, un gabinete paritario en cuanto a hombres y mujeres, pero hay algunos sectores que no están. ¿Le han llegado reclamos de parte de sectores como el PP, Partido Comunista, por no tener a alguien en el gabinete? Nos hemos reunido, ambos han dicho que Daniel Martínez es el intendente de ellos, del Frente Amplio y por tanto tanto del MPP como del Partido Comunista. Pero acá yo creo que lo que se hizo fue lo que Daniel anunció
en toda la campaña. Daniel dijo que no había cuantificación política, no hay ningún cargo que le pertenezca a ningún partido, que iba a buscar la gente que tuviera el mejor perfil. La mayoría del equipo que está trabajando hoy en el gabinete no tiene filiación política, son independientes desde el punto de vista político, pero comparten el programa del Frente Amplio. Y además gente que trabaje en equipo, esos fueron los requisitos y no hizo más que cumplir lo que anunció en la campaña electoral. Y no hay cargos políticos que dependan de ningún partido ni sean para ningún partido. Bien, Fernando, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Enseguida estamos con más información, con más noticias aquí en Entre Líneas. No se vayan. El hombre de la calle atraviesa el temporal, porfiado de sombrero.